Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si ya es poco habitual que un portero sea expulsado, lo es mucho menos que en el mismo partido vea la tarjeta roja al guardameta de los dos equipos que compiten sobre el césped. Justo eso fue lo que sucedió el 2 de diciembre de 1993 en Anoeta, en la tercera ronda de la Copa del Rey disputada aquel año, la primera eliminatoria en la que la Real se enfrentó a un equipo de primera división tras superar a Figueres y Hércules en las rondas previas. El Sevilla fue su rival, pero poco margen hubo para pensar de verdad en el partido, porque la semana tuvo un calendario realmente atípico, impensable en el fútbol de nuestros días. La Real jugó el domingo en Mestalla, donde arrancó un buen empate a 0 ante el Valencia, y el martes disputó un partido amistoso ante el Alavés, el torneo de Euskal Telebista. Bien es verdad que ese partido ni siquiera lo dirigió Jon Toshak, ese fue el cometido de su segundo, Salva Iriarte, que jugó en Mendizorroza con muchos suplentes y jugadores del Sanse y cayó derrotada por 2-1. Viendo la premisa con la que arranca esta historia, es lógico suponer que el colegiado designado para el encuentro ante el Sevilla, el riojano Marín López, adquirió un enorme protagonismo. Antes de que lo hiciera, Alquiza estuvo a punto de adelantar a la Real con un disparo magnífico desde la banda derecha que botó sobre el larguero de Unzúe, y fue el Sevilla el equipo que cobró ventaja a los 24 minutos al rematar Monchu a placer un despeje de Alberto a disparo de Ferreira. Ahí comenzó a fraguarse el carácter único de este encuentro que se jugó bajo una intensa lluvia. Pasada la media hora, un magnífico pase en profundidad de Luis Pérez buscó la carrera de Codro. El bosnio encaró a Unzúe y se lanzó sin que el guardameta sevillista le tocara. Marín López picó y señaló penalti, expulsando al arquero. La curiosidad, Unzúe y Marín López son amigos. Coincidieron en Calahorra cuando el portero jugaba en Osasuna y de hecho se saludaron en los vestuarios al finalizar el encuentro. Me duele tomar esta decisión, pero no tengo otro remedio, le dijo el colegiado al portero. El Sevilla, por cierto, reclamó la expulsión al comité de competición y éste le dio la razón, por lo que Unzúe pudo jugar el partido de vuelta. El caso es que se pitó penalti cuando no era, y después no se pitó en una jugada que pareció mucho más clara. En cualquier caso, el especialista de la Real, Codro, no falló. Disparo seco y raso a la izquierda de Monchi, que ya se había colocado bajo palos, sustituyendo sobre el césped a Carvajal. Con el 1-1 se llegó al descanso, en parte porque el juez de línea cortó varios contragolpes por fueras de juego más que dudosos. Toshak se quejó amargamente sobre todo de una combinación entre Alquiza y Codro. Si en esa jugada hay fuera de juego, es para mandarles a los dos a la cárcel. Si no hay fuera de juego, nos ha perjudicado tremendamente, dijo el galés con su sorna habitual. En cualquier caso, la Real estaba obligada a atacar en la segunda mitad para imponer su superioridad numérica, y a los 8 minutos de la reanudación, un precioso pase de Luis Pérez desde la derecha lo remató Alquiza al fondo de las mallas, dando esa ventaja que tanto necesitaba la Real. De Pedro, que había salido en el descanso, cumplió después una de esas máximas no escritas en el fútbol, la del atacante que comete penalti con facilidad. Corría el minuto 65 cuando el realista trabó en el área a Moya. Simeone cogió el balón y lanzó un penalti imparable, arriba y a la derecha de Alberto. 2-2 y a seguir remando en busca al menos de una victoria que le diera ventaja a los de Toshak para el partido de vuelta en el Sánchez-Pizjuán. El galés, de hecho, hizo un cambio ofensivo para buscarlo. Puso sobre el césped a Idiáquez y retiró a Larrañaga, mostrando a una Real tremendamente joven. En ese momento había sobre el césped hasta 8 jugadores con la camiseta Churiurdin que no pasaban de los 24 años. Loren, Albistegui y Codro eran los únicos veteranos en el campo. ¿Quién le iba a decir al galés que ese cambio iba a tener consecuencias tan graves, aunque fuera de una manera indirecta? A falta de 12 minutos para el final, Alberto se precipitó en su salida del área, cogió el balón en salto y lo soltó rápidamente cuando se percató que en su caída estaba ya fuera de la zona en la que le está permitido el uso de las manos. Ya era tarde. Tras consultar con su juez de línea, Marín López le mostró roja directa a Alberto. Toshak llamó entonces a Biurrun para que ocupara su puesto. «Mister, que ya has hecho los 2 cambios», le respondió el guardameta suplente, según contó tras el partido el propio entrenador galés. Alquiza corrió rápidamente al banquillo para ofrecerse como guardameta de emergencia, pero Toshak optó por Loren. «Igual porque fue el primero que se me pasó por la cabeza», explicó el entrenador. Y al propio Loren le cogió por sorpresa.
Cuando me han dicho que me ponga de portero me he puesto nerviosísimo, casi ni veía, de verdad, explicó el realista, que confesaba que nunca en su vida había jugado de portero. Igual lo ha decidido por la altura, añadió Loren. En todo caso, no había vuelta atrás. Alberto le prestó su camiseta y Loren se puso bajo palos con el número 1 a la espalda y con una Anoeta entregado a su nuevo y circunstancial portero. La falta al borde del área que provocó la expulsión de Alberto se sacó sin consecuencias, pero en el minuto 88 el Sevilla armó un contragolpe letal. Loren estuvo a punto de convertirse en el héroe de la noche con una sensacional parada por bajo al disparo de Moya, pero ese rechace cayó en los pies de Monchu, que marcó a placer el 2-3. Con tantas incidencias y jaleos, el partido se alargó de una manera poco habitual en aquella época, y eso le dio a la Real la opción de agarrarse a la épica, 10 contra 10 y con un jugador como portero. Y en el minuto 96, De Pedro compensó con creces el error cometido en el penalti. El riojano habló con Idiáquez para que hiciera de pantalla en la barrera en una falta directa al borde del área, y conectó un zurdazo salvaje que se coló por la escuadra a la derecha de Monchi. Era el primer gol de Pedro con el primer equipo y el empate en un partido trepidante. Vamos a pasar esta eliminatoria, ya lo veréis, dijo Toshak al término del encuentro, pero esta vez su pronóstico no sirvió de mucho. En la vuelta, el Sevilla ganó 1-0, gol de Moya en el minuto 40, y dejó a la Real en la cuneta. Creo que perdimos la eliminatoria entre el minuto 55 y el 80 del partido de Anoeta, confesó después el galés, convencido de que en ese tramo la Real tendría que haber sentenciado la eliminatoria con más goles. No fue así, y Anoeta vivió por primera vez un partido con los dos porteros expulsados.